Juan Torres es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. ¿En qué punto estamos? Pues mire, quizá yo veo las cosas de otra manera. Yo creo que esta crisis no la podemos entender como si fuese un coche que se queda sin gasolina, que se para y que a partir de un determinado momento se le empieza a echar de nuevo combustible y ya el coche empieza a andar. Más bien yo pienso que hemos ido en un coche conducido por unos grupos financieros, económicos en los últimos años que se han empeñado en ir por un camino que ya no tiene más salida que asomarse demasiado al precipicio. ¿Qué camino? Pues lo hemos visto todo: bajar salarios, convertir la economía financiera en un casino financiero, dejar que los bancos, en lugar de financiar a las empresas pequeñas y medianas, a la creación de empleo, financien la especulación, dejar que los ricos prácticamente junto con las grandes empresas no paguen impuestos y luego no tener dinero para financiar un buen sistema educativo o de innovación, poner los medios de comunicación en manos de grupos empresariales que más bien parece que están interesados en adormecer a la población, proporcionando televisión basura y a veces hasta bazofia, y eso es lo que ha provocado la crisis. Entonces yo creo, ¿en qué camino, en qué punto estamos? Pues estamos en un punto en el que esos grupos parece como que quieren seguir adelante por ese camino, y más bien creo que estamos, como ha dicho en varias ocasiones el expresidente Felipe González, si nos empeñamos en seguir por esos caminos, pues sembrando la próxima crisis. Bueno, es que estamos llamando reinicio de la actividad económica a que el Producto Interior Bruto repunte unas décimas, pero es que en realidad eso es algo muy liviano. La recuperación económica, cuando se ha producido una crisis de tantísima envergadura, tendría que ser la que cambiara de recorrido, la que cambiara de destino, la que orientara a la economía en un sentido diferente, que no puede ser el de destruir constantemente empleo, el de crear una desigualdad que es la mayor de los últimos decenios. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que repensar. Esta crisis tendría que enseñarnos a repensar qué significa un buen recorrido de la economía, porque si nos vamos a limitar a lograr que el Producto Interior Bruto aumente unas pocas décimas más, vamos a recaer. Tendríamos que repensar, como digo, cuáles son las bases de la economía para que apunte al bienestar, a la justicia social y al desarrollo en un sentido integral del ser humano. Tengo la completa seguridad de que son las empresas las que crean empleo. Por supuesto, hasta ahí me llegan los conocimientos, a pesar de ser un poco crítico como economista, pero también es cierto que no todas las empresas crean el mismo volumen de empleo. Las grandes empresas en España están destruyendo empleo. La pequeña y mediana empresa es la que tiene sobre sus espaldas la creación de empleo. Y si el modelo productivo no es el adecuado, la pequeña y mediana empresa tiene dificultades para crear empleo. Si los bancos se convierten en intermediarios entre el ahorro y los mercados especulativos, en lugar de entre el ahorro y la financiación a la pequeña y la mediana empresa que crea empleo, pues entonces la pequeña y mediana empresa no tiene facilidades para crear empleo. Si el capital social que requieren las empresas pequeñas y medianas no está a su disposición, las empresas pequeñas y medianas no pueden crear empleo. Hoy los bancos le están dando a las empresas pequeñas y medianas préstamos hasta incluso el 15%. Díganme ustedes si así se puede crear empleo. Yo creo que el profesor Elbars lleva una parte importante de razón, y creo que si le añado algo más, él, que es un gran experto y conoce muy bien a Adam Smith y el liberalismo clásico, pues quizá compartan conmigo. Es verdad que son los propios empresarios los que por sí mismos determinan en una economía capitalista el qué producir, pero creo que también es necesario algo más. Debe haber un entorno adecuado, un entorno normativo, regulador. Debe haber también unas coherencias entre los sectores productivos, de tal manera que haya vertebración, que entre los sectores y las actividades haya equilibrio, que no lo hemos tenido en los años anteriores. Tiene que haber también demanda, como se ha puesto de manifiesto, y eso requiere una distribución de la renta adecuada. Y finalmente tiene que haber también valores que impulsen un tipo de actividad que no sea autodestructora. Yo tengo una idea un poco distinta. Aceptemos, a pesar de que todas las previsiones que se han hecho hasta ahora han fallado siempre, aceptemos que dentro de 40 años vamos a tener un problema financiero en el sistema.
Entonces hay que ajustar, hay que lograr el equilibrio. Para lograr el equilibrio de un sistema público de pensiones se puede actuar sobre los gastos o sobre los ingresos. Yo creo que la trampa, entre comillas y dicho cariñosamente, de este planteamiento de reforma es que se centra en reducir el gasto. ¿Por qué no ponemos sobre la mesa la posibilidad de aumentar los ingresos? Claro, poner sobre la mesa la posibilidad de aumentar los ingresos implica aumentar más el empleo, aumentar los salarios para que haya más cotizaciones, mejorar la distribución de la renta, hacer que más mujeres se incorporen al mercado de trabajo y hacer que incluso se financien por la vía de los presupuestos del Estado. Claro, eso significa más esfuerzo fiscal de las clases ricas, que es a lo que no están dispuestas. Ha dicho... Pero, querido Eduardo, si es que... bueno, primero le agradezco mucho que me diga tantas veces maniqueo, porque me ayuda a relajarme y a ser mejor persona, ¿no? Me lo tomo con completa paz interior, ¿no? Está bien. Aunque creo que ya sobra esa expresión, ¿no? Creo que ya son varias veces. Pero mire, yo es que simplemente le estaba señalando que el equilibrio financiero del sistema público de pensiones tiene dos partes, es decir, o se actúa sobre los gastos o se actúa sobre los ingresos. Y me pregunto, ¿por qué se actúa solo sobre el gasto, reduciendo el gasto? ¿Por qué no se pone sobre la mesa el aumento de ingresos del sistema? Y modestamente pienso en voz alta, hombre, qué casualidad, es que plantear el aumento de los ingresos del sistema obliga a que quien tiene más dinero tenga que hacer más esfuerzo, a que las políticas sean otras, a que el sistema financiero cambie, y eso creo que es ilustrativo de lo que digo. Pero Eduardo, los ricos también lloran. Sí, no, es que hay diferencias, Es que basta ver, por ejemplo, el número de suicidios que se están produciendo entre pequeños y medianos empresarios, porque no sacan adelante su negocio, porque no tienen ni financiación ni demanda. Y me temo, o me alegra, estoy completamente seguro que entre los grandes empresarios que lo acompañaron a ver al rey, entre los cuales, por cierto, no había nada más que, creo que 4 mujeres, en una muestra que se suponía que era representativa, pues entre esos grandes empresarios no suele haber tantos suicidios. Y luego, sobre el tema de la financiación, es verdad lo que dice Eduardo Serra, pero es que también hay que añadir algo más. Es que hoy día la financiación no es un proceso económico neutro, es que está manifestándose como una operación especulativa. No se están limitando a financiar a países o a empresas, sino que se ha convertido la financiación en operaciones casi de casino, en operaciones al milisegundo muy peligrosas. Sí, vamos a ver. Yo he dicho lo de maniqueo, ya no lo vuelvo a decir, pero me parece argumentos ad hominem. Al rey no pretendía ir una muestra representativa, pretendía ir un grupo de empresarios grandes y pequeños, había muchos grandes empresarios y pequeños empresarios y había mujeres, no pretendía ser representativa. No, el informe decía expresamente que se trataba de hacer un informe representativo de la realidad social española, y no lo es. No, esa es la en el verdad. informe, no vamos a traerlo aquí a colación, bueno, pero en el informe se dice, no es que... yo creo que este es un tema de mucho calado, efectivamente. Es cierto que el sistema español de cajas de ahorro, y en general las cajas, está algo más afectado por riesgos asumidos durante estos años que la banca, pero no de una manera mucho mayor. Y desde luego, por ejemplo, en mala gestión tampoco se puede decir que las cajas hayan sido peores. O sea, donde han estado banqueros inhabilitados, banqueros en la cárcel, ha sido en la banca privada. O sea que realmente ese alarmismo y ese mal discurso frente a las cajas, yo creo que es uno de esos factores que vienen de fuera y que tienen una pretensión que a mí me parece que es bastante clara, que es tratar de tapar el agujero de la banca con la puesta de las cajas a su servicio. Y creo que valdría la pena también hablar del papel, creo yo, que ha tenido el Banco de España en todo esto, que no ha sido muy bueno. Yo creo que el problema de las cajas y de los bancos españoles es que hay que verlo en el contexto del problema que ha tenido el sistema financiero internacional, que ha tenido, por así decirlo, una enfermedad, creo yo, que se ha manifestado en una desnaturalización del sistema bancario, que ha sido, como he dicho antes, la fuente de alimentación de una vorágine especulativa tremenda en el mundo,
que ha cometido verdaderos desmanes en todo el mundo, que ha mantenido con los clientes unas políticas verdaderamente condenables. La prueba es la cantidad de sentencias que están saliendo en los bancos ahora contra prácticas de los bancos de engaño a los clientes. Y claro, eso es lo que produce luego manifestaciones concretas de esa enfermedad. Si no se ataca la raíz del problema, pues lo que estamos haciendo es una operación a corto plazo que no va a resolver nada. Yo creo que en realidad el problema de la deuda de España, siendo grave por el incremento de déficit que se ha producido en los últimos años, es relativamente llevadero, y yo creo que se podría llevar sin demasiado problema si no hubiera una presión de los mercados financieros que está siendo debida a razones que no son, por llamarlo suavemente, muy admisibles. En realidad yo creo que la gente se preguntará, bueno, esto el problema de la deuda, ¿qué es? Porque en realidad la deuda en sí misma, tener deuda no es malo. Quien no tiene dinero no se puede, quien no es rico no se podría comprar una casa al contado. El problema es por qué se endeuda uno y cómo se financia. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer un análisis y una reflexión en este país, por qué se ha generado la deuda pública y la privada tan grande, y cómo están los mercados financieros en los que se practica, para que no me digan a mí magniqueo, pues lo diré con palabras del presidente de la Junta de Andalucía, terrorismo financiero. Por alusiones, Eduardo. Por alusiones, Eduardo. No, terrorismo financiero, un momento. Pero esos supuestos terroristas son los que nos daban el dinero cuando se lo pedíamos. No pensábamos entonces que eran terroristas. Son también los que están invirtiendo y jugando como en un casino contra los mercados alimentarios, los que han producido que en el año 2009 aumentara en 100 millones de personas el número de hambrientos. En las páginas web de los bancos se pueden encontrar eso es demasiado barato, eso no es demagogia barata. No, eso es demasiado barato, ni siquiera es demagogia. Los mercados financieros están invirtiendo especulativamente contra los productos alimentarios. Pero eso están aumentando porque hay mala produciendo cosecha. una subida de precios que es algo indudable. Eso es ya un problema, vamos, negar eso es negar la evidencia. Bueno, tiene algo que ver con la sequía en Rusia, ¿no? Los organismos internacionales lo están poniendo de relieve. Hay 35.000 personas que se mueren de hambre cada día en el mundo, y se están produciendo esas muertes en gran medida porque los mercados financieros están convirtiéndose en operadores de casino con los mercados de productos alimentarios. Si ahora digo maniqueo, lo tengo que decir con mayúscula, pero no lo voy a decir. Eso forma parte de las reformas actuales. Supongo que después de la intervención de Pedro Esbars, para que no me vuelva a decir maniqueo, cosas peores, Eduardo Serra, debo decir que me siento muy contento de que el presidente del gobierno libremente elegido de mi país esté actuando amenazado por los mercados. Es una cosa, parece satisfactoria. Bueno, yo creo que no se puede decir de una manera más clara qué es lo que efectivamente está ocurriendo en España y en el mundo. Es que eso no puede ser. Es que los gobiernos tienen derecho a gobernar como han contratado con sus ciudadanos cuando van a unas elecciones. Y lo que está pasando, y no nos podemos engañar, es que estas medidas que se están tomando y que estamos comentando aquí, la reforma laboral, las leyes de bancarización de las cajas, la reforma de las pensiones, están siendo impuestas desde fuera, si se ha dicho, bajo amenazas. Para que te presten y dinero. Eso es algo inadmisible, porque cuando un gobierno democrático elegido libremente no puede actuar libremente, hay una dictadura. Pero un gobierno democrático. Puede ser que efectivamente el Producto Interior Bruto remonte un poco, pero yo creo que mientras no se aborden las causas que han producido una crisis de la envergadura que ha tenido esta, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro propio país, es imposible que salgamos con solvencia, con soltura, con resolución de la crisis. Y como he dicho antes, me temo que la correlación de fuerzas en los organismos internacionales, en Europa y en la propia sociedad española, pues no son muy favorables para que se dé la vuelta a eso. Me da la impresión de que hasta que los ciudadanos no tomen la resolución de imponerse a esos mercados, entre comillas, que están amenazando constantemente a los gobiernos democráticos, no vamos a salir verdaderamente de la crisis.